dijo Joe, mi nombre es Sergio Esteves y por si alguno no me conoce, soy uno de los pastores de Casa 242 y hoy vamos a continuar con nuestra serie de charlas en el Sermón del Monte. Entonces me gustaría hacer una oración para poner este tiempo en manos del Señor y luego vamos a leer de una vez el texto para arrancar. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por una celebración más de Casa 242. Gracias porque tu palabra dice que las puertas del Hades, del reino de la muerte, no podrán prevalecer contra tu iglesia, Señor. Y Señor, cada vez que abrimos las puertas de este lugar y que las iglesias alrededor del mundo abren las puertas de sus lugares, Señor, es una evidencia de que tú eres un Dios real, de que tú eres un Dios vivo, un Dios fiel, Señor, y que estás haciendo tu voluntad en nuestra vida, Dios, de que estás trayendo tu reino a la tierra, de que quieres encontrarte con cada uno de nosotros, Señor, y quieres rescatar a más pecadores, Señor, y hacerlos tus hijos. Te pido, Señor, que esta tarde sea una celebración, que podamos aprender de tu palabra y que tu palabra nos cambie, Señor. Y te pido, Padre, que hoy podamos sentir los recursos celestiales que hay a favor de los hijos de Dios, para que todos aquí salgamos sintiéndonos capacitados, empoderados, para vivir la vida que nos has llamado a vivir. Te damos gracias, Jesús, y es en tu nombre que oramos. Amén. Creo que hay que dar un pequeño comercial. Me tienen que volver el timer, ¿verdad? Eso sí. Sí, yo le doy los minutos, se lo prometo. Nada más rápido, perdón. Carro placa 302631, LLV 092, DFY 082 y KMB 215, que si los pueden mover porque llegó la policía y son los únicos carros que nos están diciendo que porfa los acomodemos diferente. Entonces me puse acá para evitar cualquier inconveniente. Los demás, todo está bien, pero nada más eso sería. ¿Todos tienen claros los carros? 302631, LLV 092, DFY 082 y KMB 215. Esos serían. Permiso. Listo. Todos los carros tienen que pagar más marchamo. Ya que pasó esto, bajo la soberanía de Dios, quisiera hacer un comercial y es pedirles de por favor que hagamos caso, esa es la palabra, literalmente, a los guardias de seguridad. Hemos tomado medidas porque también entendemos que el parqueo es complicado. Entonces, a partir de este fin de semana, los guardas saben que tienen que guardar mínimo 3 espacios aquí muy cerquita del portón para las personas que tal vez tienen alguna dificultad para caminar o son adultos mayores. Entonces, para que ustedes también sepan que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Si por A por B usted llega y ese campo no está, jálenos las orejas porque estamos trabajando para que esos campos estén disponibles. Pero queremos que todos ustedes nos ayuden a hacerle caso a los guardias de seguridad. Ellos saben a dónde se puede parquear y a dónde no se puede parquear. La semana pasada tuvimos una reunión con el jefe de la Policía Municipal de Escazú. Llegamos a buenos términos, creo que llegamos a un punto medio y tomamos acuerdos, pero si ustedes no nos ayudan a respetar esos acuerdos, nos perjudican a todos. Entonces, bueno, ahora sí, me volvieron el timer, entonces estoy contento. Como les dije, estamos en nuestra serie de charlas en el Sermón del Monte y yo creo que nos quedan únicamente 4 charlas para terminar este sermón.
el sermón que Jesús hizo, uno de sus sermones más importantes, y yo creo que estamos en un punto donde Jesús va cerrando su mensaje. Creo que las siguientes 4 charlas que van a estar basadas en el Sermón del Monte, podemos sentir cómo Él viene amarrando toda su enseñanza y la presenta de una manera que nos lleva a nosotros a tomar conclusiones y a tomar decisiones. Entonces el texto de hoy va a ser Mateo 7, del 7 al 11. Si tienen sus Biblias lo pueden buscar, si no va a estar en la pantalla. Esto es Jesús enseñándonos a nosotros hoy. Dice así: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo, vamos a llegar hasta ahí, yo leí el 12 y era hasta el 11. Estoy bastante seguro que muchos hemos leído este pasaje y hemos tenido diferentes reacciones. Algunos experimentan confusión porque no entienden a qué se está refiriendo Jesús. Otros sienten incredulidad porque han pedido y no han recibido. Y otros sienten enojo porque han pedido y no han recibido, y más bien han recibido lo opuesto, todo lo contrario. O quizás hoy hayan aquí personas que por primera vez están escuchando este texto y su sensación es de duda, de esto no puede ser cierto porque suena demasiado bueno para poder creerlo. Y independientemente de cuál sea su reacción, cuál sea la emoción que usted siente ante esta enseñanza de Jesús, déjeme decirle que yo me he sentido en cada uno de esos lugares. Me he sentido bateado, me he sentido confundido, me he sentido enojado y me he sentido como, wow, estas son demasiadas buenas noticias. Y creo, por esta razón, que estamos delante de un texto que tiene una gran facilidad para que se puedan generar malas interpretaciones y que se enseñe de manera incorrecta. Sin embargo, yo creo que este texto tiene un único propósito y un único sentido, y es Jesús queriendo motivarnos y animarnos sobre la oración y específicamente a persistir en la oración. Ahora bien, algunos podrían pensar, Sergio, si este pasaje se trata sobre la oración, ¿por qué Jesús no lo tocó en el Sermón del Monte, en la sección donde él habló de la oración? Hace unas semanas, varias semanas, Rory nos enseñó en Mateo capítulo 6, cuando Jesús empieza a hablar sobre la oración. Y creo que es un buen argumento. Si Jesús aquí está hablando sobre la oración, ¿por qué no abarcó esto en aquella ocasión? Creo que es algo válido. Sin embargo, creo que carece de fuerza por 2 razones. Y la primera es que todos ustedes y yo sabemos que en cualquier conversación, ustedes y yo podemos empezar a hablar de un tema, luego la conversación toma otra dirección y con toda libertad podemos sentir que podemos devolvernos en el tema que estábamos abordando inicialmente sin ningún problema. Nos ha pasado a todos. Sin embargo, creo que ese no es un argumento con suficiente peso como para poder entender por qué Jesús no lo incluyó en aquella ocasión. Sin embargo, hay un segundo argumento que tiene todo el peso y que nos muestra con demasiada claridad que Jesús, lo que nos está enseñando en el texto de hoy, está totalmente relacionado con la oración. Y este argumento lo encontramos en el relato de este pasaje, pero según el Evangelio de Lucas. Quiero que leamos Lucas 11, del 1 al 13. Dice que un día estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Supongamos
continuó Jesús, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro de la casa le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Dice Jesús, les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, vean cómo lo conecta, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces, después de leer este pasaje de Lucas, nos damos cuenta que en cierta ocasión uno de sus discípulos le pide a Jesús, a su maestro, que le enseñe cómo orar. Y Jesús le enseña el Padre Nuestro. Y luego de enseñar el Padre Nuestro, inmediatamente aparece la sección que estamos estudiando hoy, no en Lucas, sino en Mateo. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué Mateo y Lucas no dicen exactamente lo mismo? O mejor dicho, en el mismo orden. Por una simple razón, porque Mateo y Lucas, cada uno fue inspirado y guiado por el Espíritu Santo para agarrar la misma enseñanza de Jesús, pero darle un enfoque y un énfasis diferente. Si nos acordamos lo que Jesús viene desarrollando en el Sermón del Monte, que fue la charla que tuvimos hace unas cuantas semanas, Jesús quería enfatizar que no fuéramos como los hipócritas, que cuando orábamos en voz alta y con palabras muy elocuentes para que otros nos prestaran atención y pensaran que éramos muy espirituales. Jesús más bien dijo, oren a su Padre que está en lo secreto. Y oren con palabras sencillas, oren con el corazón, oren genuinamente. Eso era lo que Mateo quería enfatizar después de que nos relata la enseñanza de Jesús sobre el Padre Nuestro. Pero vemos que en Lucas amarra al Padre Nuestro y más bien lo relaciona con que no nos cansemos de orar. Y nos da una parábola y nos dice que si un amigo se nos presenta a la medianoche pidiéndonos pan, no queremos levantarnos a hacer el favor. Ni siquiera porque es nuestro amigo. Nos vamos a levantar porque si no nos levantamos va a seguir tocando la puerta y queremos poder dormir. Ahora bien, esto no nos pinta una imagen de que Dios contesta nuestras oraciones porque ya está cansado de nosotros y quiere que nos quedemos tranquilos. Vamos a ver en el pasaje más bien todo lo contrario, nos pinta la imagen de un Padre Celestial que es bueno con sus hijos. Entonces el pasaje de hoy trata específicamente de que Dios quiere que sus hijos seamos persistentes en la oración y no nos cansemos de orar ni perdamos el ánimo mientras oramos. Cuando Jesús dice pidan, busquen y llamen, está utilizando 3 palabras diferentes para referirse a lo mismo, al acto de orar. Y esto me parece muy interesante porque Jesús pudo haber escogido en vez de estas 3 palabras, que si prestamos atención son 3 verbos, pudo haber escogido 3 sustantivos. Jesús pudo haber dicho súplica, clamor y ruego, pero no lo hizo. Y no porque esas palabras no tengan nada que ver con la oración, porque de hecho son sinónimos, sino porque Jesús no quería enfatizar la oración como un evento, sino como una acción. Usted y yo podemos asistir a un evento, mas no participar del mismo. Podemos simplemente ser espectadores o testigos. Y Jesús no quiere que así sea nuestra vida de oración. Jesús no quiere darnos un concepto de oración como algo en lo que solamente somos espectadores y podemos disfrutar de los beneficios de la oración sin estar 100% o totalmente involucrados.
Entonces Jesús no escoge 3 sustantivos para describir el acto de oración, escoge 3 verbos. Y de manera similar me puse a pensar que Jesús hubiera podido escoger 3 adjetivos. Los adjetivos son las cosas que califican, que describen cómo son las cosas. Yo soy un muchacho guapo, entonces ese es el adjetivo, que yo soy guapo. Jesús no escogió adjetivos, pero pudo haberlo hecho. Jesús pudo haber dicho poderosa, fervorosa y eficaz. Sin embargo, no lo hizo. No porque no sean cosas que describan la oración basada en lo que encontramos en la Biblia, sino porque Jesús no quería encasillar la oración como algo que siempre se tiene que ver de la misma manera. Nuestra vida de oración no llegará a donde Dios quiere que llegue en nuestra vida si usted y yo solo oramos cuando sentimos que algo está pasando en el ambiente o cuando sentimos la presencia de Dios de manera sobrenatural en nuestra vida o cuando nos sentimos lo suficientemente fuertes y llenos de fe para orar y hablar con nuestro Padre. Jesús no quiere darnos un concepto de la oración que en nuestra cabeza solo funcione cuando las estrellas y las constelaciones se alineen, sino que más bien todo lo contrario, nos dediquemos a orar sin importar las circunstancias externas o nuestras emociones internas. Y ojo, no estoy diciendo que cuando llegamos delante de Dios, delante de nuestro Padre a orar, a nuestro Padre no le importan cómo nuestras emociones o cómo nos sentimos. Sin embargo, nuestras emociones y cómo nos sentimos no debería ser una excusa para dejar de orar. Así que Jesús no escogió sustantivos para describir la oración, no escogió adjetivos para describir la oración, escogió verbos para describir la oración. Porque la oración es, como todo verbo, una acción. Y Jesús quiso que esto quedara tan claro que pudo haber escogido un solo verbo, pero escogió 3, pidan, busquen y llamen. Y lo hizo para realzar lo que quería comunicar. En la literatura hebrea, la repetición se utilizaba no para ser redundante, sino más bien para que toda la audiencia pudiera entender el peso del mensaje que se quería transmitir y comunicar. Entonces, a través de 3 verbos diferentes, Jesús nos quiere enseñar una sola cosa, y es que la oración no es algo pasivo, sino que es algo activo. Ahora bien, todos nosotros, estoy 100% seguro, sabemos lo que es una acción, sabemos que implica una acción. Sin embargo, creo que muchas veces olvidamos que la oración es precisamente eso, una acción. O quizás no lo ignoramos, pero sí lo obviamos, porque queremos que sea fácil y queremos que no requiera de esfuerzo. Sin embargo, la Escritura nos enseña que esto no es así. Y lo dije en el video de Dunamis, donde invitamos a toda la comunidad a nuestra reunión mensual de oración para orar por nosotros, para orar por nuestros líderes, para orar por nuestro país, para orar por nuestros misioneros, para orar por nuestra comunidad. Pero quiero que lo volvamos a ver. Veamos el ejemplo que nos da Jesús en Marcos 1:15. Jesús, siendo el Hijo de Dios, estando en perfecta relación con el Padre, requirió acción de su parte para poder orar. Dice que muy de madrugada, y quiero que contemos los verbos, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, número 1, salió, número 2, y se fue a un lugar, se fue, número 3, donde se puso a orar, número 4. Jesús, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió de la casa, se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Entonces, en este versículo encontramos 4 acciones. Entonces, esto nos enseña que para Jesús, antes de ponerse a orar, requirió de él 3 cosas de manera previa. Requirió levantarse muy de madrugada y vencer el sueño y vencer el cansancio. Requirió dejar su comodidad porque salió de su casa y requirió esfuerzo en caminar y caminar lo suficiente para llegar a un lugar solitario donde las multitudes no lo estuvieran asfixiando.
y finalmente se puso a orar. ¿Qué nos está enseñando la Biblia, Sergio? Que para orar tengo que hacer un montón de cosas previas. No. Yo puedo orar aquí mismo, usted puede orar sentado ahí donde está. Lo que nos está enseñando es que orar es algo activo y requiere acción de nuestra parte. Si la oración es una acción, quiere decir que requiere de esfuerzo. Y si requiere de esfuerzo, no podemos pretender que sea fácil. Y quiero que hagamos que devolvamos el cassette a la escuela o al colegio más bien, donde en ciencias nos enseñaron las primeras o las 3 leyes de Newton. ¿Alguien se la sabe? Le doy un premio. La primera ley de Newton dice que todo cuerpo se mantendrá en su estado actual si no es que una fuerza ejerce sobre ese cuerpo. Todo cuerpo se mantendrá en reposo o se mantendrá en inercia, a solo que una fuerza lo saque de ese estado. Y cuando pensé en que la oración es una acción, pensé en la primera ley de Newton, en cómo muchas veces estamos en reposo o estamos sin movernos. Y tal vez no nos gusta la oración porque requiere esfuerzo de nuestra parte para sacarnos de ese lugar y ponernos a conversar con nuestro Padre. Entonces no podemos pretender que la oración sea algo fácil. Y porque no es algo fácil, y Jesús está consciente de eso, es que el texto de hoy nos está animando a que no dejemos de orar, y a que perseveremos en la oración, y a que persistamos en ella. Pero ¿por qué Jesús utilizó estas 3 palabras? Ya vimos que no sustantivos, ya vimos que no adjetivos, verbos. Pero ¿por qué esas 3? ¿Por qué no dijo oren, oren, oren? ¿Será que Jesús quería comunicarnos algo a través de ellas? Yo creo que sí. Y lo que yo creo que Jesús estaba haciendo era extendiéndonos, lanzándonos una invitación. La invitación de que Él quiere ser nuestra ayuda. Porque esas 3 palabras tienen algo en común y son palabras que podemos utilizar cuando estamos necesitados de ayuda. Dios nos está invitando a que le pidamos ayuda a Él, pidan. Dios nos está invitando a que busquemos en Él nuestra ayuda, busquen. Y Dios nos está invitando a que lo llamemos a Él cuando necesitemos de ayuda, llamen. Es decir, Jesús nos está enseñando que la oración es un mecanismo que Él nos dejó para recibir la ayuda de nuestro Padre Celestial. Y ojo, Jesús no está enseñando que deberíamos orar únicamente cuando estamos solo en aprietos. Eso no es lo que enseña la Escritura, más bien todo lo contrario, nos enseña a orar en todo momento, a orar sin cesar. Su enfoque más bien es que si nuestro Padre Celestial nos está lanzando la invitación de que encontremos en Él nuestra ayuda, que se la pidamos, que la busquemos en Él, que lo llamemos a Él para que nos ayude, ¿cómo no aprovechar este recurso? Por eso es que nos está invitando y nos invita de una manera triple. Pidan, busquen, llamen. Pero todo es, hablen conmigo, comuníquense conmigo. Yo estoy aquí para ayudarlos. Y siempre me ha gustado cómo el Salmo 121 nos habla sobre esto. Dice el salmista de la siguiente manera: a las montañas levanto mis ojos. Y me pregunto, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El que me ayuda no permitirá que mi pie resbale. El que me ayuda jamás duerme. El que me cuida jamás duerme. Jamás duerme ni se adormece el que cuida del pueblo de Dios, el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. Así que esta no es cualquier invitación. Literalmente es la invitación de Dios para cada uno de nosotros de querer ser nuestra ayuda.
Dios quiere ser nuestra ayuda. Y tal vez alguien ocupa escuchar eso hoy aquí. Dios quiere ser su ayuda. Quiere serlo tanto que no nos invita una vez, 2 veces, sino 3 veces. Pidan, busquen, llamen. Y quiere serlo tanto que de antemano a que nosotros aceptemos su invitación, nos promete que si la aceptamos, Él va a responder. Versículo 7 dice, pidan y se les dará. Primera promesa. Busquen y encontrarán. Segunda promesa. Llamen y se les abrirá. Entonces no solamente nos da 3 invitaciones, sino que nos da 3 motivaciones de que Él va a responder a cada una de esas invitaciones. Y quiero que empecemos a sentir en nuestra boca, pero sobre todo en nuestro corazón, el sabor de este pasaje, que más que un mandato, no es que no lo sea, Jesús nos está mandando a orar, lo sintamos como una invitación. Dígame si Jesús no está interesado en atraernos a orar, que de antemano nos promete que Él va a responder a nuestra oración. Pero ¿por qué pidan? ¿Por qué busquen? ¿Por qué llamen? Y es porque estas 3 palabras no solo representan un medio de ayuda para el creyente, sino que también nos comunican a un Padre disponible. Y debo confesarles que nunca había visto esto de la siguiente manera. Pero leí lo que un pastor, John Piper, escribió de este pasaje y lo explica de la siguiente manera. Lo tenemos en la pantalla, dice así: pedir, buscar, llamar. Si el padre de un niño está presente, éste le pide lo que necesita. Pero si el padre de un niño está en algún lugar de la casa y no se le ve, el niño busca a su padre para lo que necesita y ahí se lo pide. Pero si el niño busca y encuentra a su padre detrás de la puerta cerrada de su estudio, llama knock knock para conseguir lo que necesita. El punto parece ser que no importa si encuentras a Dios inmediatamente cerca, casi palpable con su cercanía y su presencia, o si lo sientes difícil de ver e incluso con barreras entre ustedes. Él oirá. Creo que hay que masticar eso, ¿verdad? Masticarlo y masticarlo. Este texto no solamente nos enseña que tenemos un Padre que nos quiere ayudar y va a responder, nos enseña que tenemos un Padre que está disponible para nosotros. Independientemente lo sintamos cerca, que podemos pedirlo de manera sencilla, o no tan cerca que tengamos que buscar o inclusive llamarlo después detrás de la puerta. Él nos va a oír. Pero si fuera poco, no solamente nos promete que va a responder, que está disponible, sino que es un Padre accesible. Y quiero que pongamos el versículo 7 y el 8. Y yo creo que una buena pregunta es, ¿por qué está el versículo 8 ahí? Parece que está repitiendo la misma idea. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, versículo 7, versículo 8. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Que parece como que es un poco innecesario, como que la idea se entiende con el versículo anterior. Entonces, ¿por qué razón Jesús lo repite? Pero si prestamos atención, el versículo 8 comienza con un elemento que adiciona algo y dice, porque todo el que pide, todo el que busca, todo el que llama. Y yo creo que Jesús con esto quiere enseñarnos que la invitación y las promesas de este pasaje están accesibles
para todos sus hijos. Porque todo, ojo, para todos sus hijos. Este pasaje está dirigido para los hijos de Dios únicamente, no para todas las personas. Pero ¿cómo, Sergio? ¿Hay alguna diferencia entre los hijos de Dios y todas las personas? Totalmente. La Biblia es 100% clara en eso. Todos fuimos creados por Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Quién es y quién no es? Somos hijos de Dios los que hemos recibido el regalo de Jesucristo y hemos puesto nuestra confianza en Él. Y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. En ese momento, dice Juan en su evangelio, que Dios nos da el derecho de ser llamados sus hijos. ¿Y cómo sé que este pasaje únicamente está dirigido para los hijos de Dios? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que Jesús empieza a utilizar la figura de Dios Padre, del Padre Celestial. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas que son hijos de Dios oran? Bueno, ese será tema para otra conversación. Simplemente traigo esto a la luz porque creo que es mi responsabilidad delante de Dios de ser fiel a su palabra. El punto es este. Si usted y yo hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, nos hemos reconocido a nosotros mismos como pecadores, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios como nuestro sustituto en la cruz, quien recibe por nosotros el castigo que merecíamos por nuestros pecados, y a cambio Dios nos limpia con su sangre y nos purifica. Somos hijos de Dios. Y Dios, Jesús, no quiere que sus hijos sientan que su Padre Celestial escucha más a otros hijos que a uno mismo. Por eso es que dice, porque todo mi hijo, todo el que me pida, todo el que me busque, todo el que me llame. Estas promesas no son solo para ciertos hijos. No son para los que llevan más tiempo de ser hijos. No son para los hijos menos rebeldes, ni para los hijos mejor portados. Es para todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Ustedes no saben la cantidad de veces que uno como pastor escucha la frase, por favor ore por mí, a usted que Dios sí lo escucha, a usted que está más cerca de Dios. O inclusive no como pastor, si usted vive en medio de un grupo o se rodea más bien en medio de un círculo no cristiano, sea su lugar de trabajo, donde usted practica deporte, su familia, y saben que usted es cristiano, cuando haya que hacer una oración le van a decir, vos que vas a la iglesia, vos. Y Jesús quiere desmitificar esto, que hay hijos a quienes Dios escucha más que otros. Por eso es que está el versículo 8 ahí, para que todos ustedes, todos aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús y somos sus hijos, podamos sentir la plena seguridad de que Él nos escucha cuando oramos. Y considero que este es un buen momento para preguntarnos cuál es la mentira que yo me he estado creyendo en relación a la oración. ¿Qué es lo que ha estado obstaculizando que yo con libertad me exprese y busque ayuda ante mi Padre Celestial? Y quiero que lo piense. Yo en este texto veo al menos una mentira que Jesús quiere desenmascarar, y es la de que Dios no escucha las oraciones de sus hijos porque somos demasiado pecadores. Si fuéramos demasiado pecadores, ni siquiera Jesús hubiera muerto por nosotros, porque entonces su sacrificio hubiera sido en vano. Jesús sabía que todos sus hijos, después de su muerte, después de su resurrección, después de que pusimos nuestra fe en Él, después de nuestro bautismo, después de la última vez que recordamos su muerte en la cruz con la cena del Señor, todos los días íbamos a seguir pecando.
Pero muchas veces usted y yo no nos sentimos con la confianza de abrir nuestro corazón, de acercarnos a nuestro Padre Celestial, porque tenemos una voz que nos da vueltas de que somos demasiado malos, de que somos demasiado indignos, de que somos demasiado sucios para poder presentarnos de un Dios que efectivamente es santo. Sin embargo, veamos cómo el texto relaciona dos conceptos. Versículo 9 dice así. Vamos a ver del 9 hasta el 11. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, Jesús aquí le está hablando a sus discípulos. Y lo primero que les dice es, ustedes son malos. Sigamos leyendo. Pues si ustedes, aun siendo malos, y este malos no es como te portaste malillo, no, es malos, malvados, depravados, corruptos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Ustedes siendo malos, ¿cuánto más su Padre? Está enseñando Jesús que nuestro Padre Celestial tiene hijos malos. Sí está enseñando eso. Está enseñando que un Dios santo ha adoptado a pecadores malos y los ha llamado a sus hijos y aún así siguen siendo malos. Malos en búsqueda de cada día ser menos malos. Pero de que son malos, son malos. Y nos deberíamos preguntar, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo un Dios santo puede estar en relación con un hijo malo? La respuesta es el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Que gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros, la vida que Él vivió, que nosotros no podíamos vivir, y la muerte que Él sufrió, que nosotros debíamos de sufrir, ese intercambio divino donde Él es nuestro sustituto, hace que ahora estemos unidos a Él y el Padre nos vea como ve a su propio Hijo Jesucristo. Dios oye las oraciones de sus hijos, hijos todavía pecadores, mas siendo santificados gracias a lo que Jesús hizo. Por eso es que usted y yo cerramos nuestras oraciones, o hemos escuchado que mucha gente termina sus oraciones, ¿de qué manera? En el nombre de Jesús, amén. No hacemos eso por muletilla, no hacemos eso por tradición, sino porque sabemos que nuestro Padre escucha nuestras oraciones gracias a Jesús que nos limpia, gracias a Jesús que nos representa. Entonces, Jesús nos muestra un Padre que quiere ayudarnos, que quiere responder, un Padre que está disponible, un Padre que está accesible y, como si fuera poco, un Padre que es bondadoso. Y nos enseña esto a partir de una realidad terrenal, pero en medio de eso nos comunica una verdad celestial. Y es que si nosotros, siendo pecadores, siendo malos, aún así damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más, dice Jesús, su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Y quiero que repitan conmigo, cosas buenas. ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Todos aquí, estoy 99% seguro, tenemos una cicatriz, al menos una, posiblemente muchas, de nuestra infancia, de cómo fuimos criados, de los errores de nuestros padres. Pero no porque ellos sean mala gente, sino porque al igual que nosotros somos pecadores. Yo no soy padre, pero creo que tal vez todo padre, antes de ser padre, debería hacer las paces con eso, de saber que se va a equivocar.
Quizás se han equivocado muchas veces, quizás han cometido muchos errores. Quizás pensando que algo iba a ser lo mejor para nosotros, nos lo han dado cuando en realidad no lo era. Pero esto no hace menos cierto que nuestros padres hayan intentado de hacer lo mejor que podían. Pero a diferencia de nuestros padres, Dios no necesita intentar. Su naturaleza es ser un buen padre, un padre perfecto, un padre que solo cosas buenas da a sus hijos. Dios nos está diciendo, yo no soy como ellos. Y no lo dice de un lugar como de superioridad y como, pobrecillos ustedes. Simplemente está utilizando un contraste para realzar quién es Él. Yo no soy como ellos, yo soy perfecto, yo soy todo sabio, yo soy todo amor, yo soy todo bondad, yo soy un Padre perfecto. Y esto debería darnos consuelo, porque literalmente lo que Jesús nos está comunicando es, les presento al Padre que los está invitando a orar. Ese es el Padre con quien nosotros hablamos en nuestras oraciones. Y ese es el Padre que nos oye cuando le oramos. Entonces Jesús nos pinta en esta sección un Padre que responde, un Padre disponible, un Padre accesible y un Padre perfecto y bondadoso. Vamos sintiendo cómo Jesús nos quiere antojar y nos quiere llamar a orar. Pero antes de terminar, creo que es necesario contestar la pregunta que sé que todos ustedes tienen desde el primer momento. ¿Está aquí Dios prometiéndonos que Él nos va a dar todo lo que le pidamos? Eso es lo que parece que dice el texto. La respuesta es no, por dos razones. La primera es el contexto en el que se encuentra este pasaje. Tenemos que tener claro que todo pasaje de la Biblia siempre se encuentra rodeado por vecinos. Y esos vecinos son el contexto. No podemos desconectarlo de donde está porque malinterpretamos su significado. Y el contexto en el que se encuentra este pasaje es el Sermón del Monte. Y si tuviéramos que describir con una sola o de manera breve, ¿qué trata el Sermón del Monte? Es este gran primer sermón de Jesús donde Él le está enseñando a los discípulos, a las multitudes que lo estaban escuchando, qué implicaba ser un discípulo de Jesús, cómo vivía un cristiano, cómo se comporta alguien que es un ciudadano del cielo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo que Jesús nos está enseñando aquí no es que tenemos carta blanca delante de Dios, donde Él nos ha dado la libertad de pedir lo que queramos y se nos va a ser concedido. Lo que yo creo que Jesús nos está enseñando es que ante lo que Él nos ha venido enseñando en el Sermón del Monte, cómo vivir conforme a su voluntad, cómo vive un cristiano, cómo se comporta un discípulo de Jesús, cómo se ve un ciudadano del cielo, y nos analicemos y nos hagamos un rayos X y una radiografía y veamos lo lejos que estamos de vivir de esa manera, sepamos que tenemos un recurso divino y es la oración para pedirle ayuda a nuestro Padre. Y Él está comprometido con responder esas oraciones. Toda oración que usted y yo hagamos, donde le digamos a nuestro Padre, Padre, quiero ser más como vos. Padre, quiero vivir según tu palabra. Padre, quiero ser tu discípulo. Quiero representarte. Todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte. Padre, ayúdame a no orar con hipocresía. Padre, ayúdame a que mis tesoros no estén en la tierra. Padre, ayúdame a no juzgar, a sacar primero mi viga para sacar luego la astilla del otro. Padre, ayúdame a saber que si veo una mujer con lujuria en mi corazón, cometo adulterio. Ayúdame a no hacer así. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a no vivir ojo por ojo, ni diente por diente, sino a perdonar y a poner la otra mejilla y llevar la carga una milla extra. Todo eso es lo que hemos venido viendo en el Sermón del Monte. Ustedes son la sal y la luz del mundo. No la escondan, brillen.
No se preocupen, vean a las aves y a las flores del campo. Por eso es que les digo que Jesús está aterrizando su sermón. No se carguen, es lo que Jesús quiere comunicarnos. Si su vida no está ahí, no se carguen si usted quiere devolver mal por mal. No se carguen si usted está demasiado afanado por las cosas materiales. No se cargue si usted es un gran juzgador. Lejos de cargarse, ore y pídale a su Padre y Él le va a responder. Pida y se le dará. Busque y encontrará. Llame y se le abrirá. Todos aquí tenemos un montón de áreas débiles, un montón de áreas que no le agradan al Señor. ¿Cómo no pedirle al Señor con persistencia que trabaje en ellas y que nos cambie? John Newton, una de las personas que ha escribido muchos de los himnos más famosos, escribió un himno que se llama Vienes a un rey. Y en ese himno él escribe lo siguiente, dice así: ven alma mía. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Dice: ven alma mía, prepara tu traje, porque a Jesús le encanta contestar la oración. Él mismo te ha pedido que ores, por tanto, no te dirá que no. Vienes a un rey. Y porque vienes a un rey, trae contigo grandes peticiones, porque su gracia y su poder son tales que nadie puede pedir demasiado. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener esto en nuestro corazón. Saber que cuando oramos nos presentamos no solamente ante un Padre Celestial accesible, disponible, bondadoso, que quiere ser nuestra ayuda, sino ante un Rey todopoderoso. No hay nada que usted y yo podamos pedir que sea demasiado grande para Él. Y quiero que piense en su pecado. Quiero que piense en ese pecado de manera cruda, cómo lo arrastra, cómo tantas veces nos han noqueado y nos han tirado al suelo y muchas veces sentimos que no podemos levantarnos de la lona. Póngale nombre, identifíquelo en su cabeza. Jesús nos dice: venga a mí, pida, pida, pida. No hay nadie más comprometido con nuestra santidad que Dios mismo. Si pedimos, recibiremos. Si buscamos, encontraremos. Y si llamamos, se nos abrirá. Y la segunda razón por la que este texto no nos está prometiendo carta blanca es que literalmente no promete eso en ningún lado. Lo que sí promete es en el versículo 11: pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Esa es la promesa. Por eso los puse a repetir. Lo que Dios, Jesús, nos está prometiendo es que nuestro Padre Celestial, cuando usted y yo oremos, solo, únicamente y exclusivamente nos va a dar cosas buenas. Nunca malo. Por más que usted y yo lo sintamos malo, nunca malo. El texto dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Eso es lo que dice el texto. El texto no dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, no le dará pan? Así pensamos usted y yo, ¿verdad? Si yo le pido pan a Dios, Dios me da pan. Pero el texto no dice eso. El texto tampoco dice: ¿quién de ustedes, si su hijo les pide pescado, usted no le da pescado? Entonces parece de manera implícita que Jesús nos está enseñando que a quien oramos sabe más que nosotros. Porque si le pedimos pan y pescado y no nos da pan ni pescado, es porque nos quiere dar algo mejor. Promete que no nos va a dar ni piedras ni escorpiones. Pero puede ser que no nos dé pan ni pescado. Pero eso no lo hace malo. Él solo da cosas buenas a sus hijos. Gracias a Dios, que Dios no nos da todo lo que le pedimos. Porque si las cosas fueran así,
reduciríamos a Dios a una maquinita de casino que usted y yo jalamos y eventualmente recibiremos lo que queremos. O reduciríamos a Dios a un genio en una lámpara dorada donde simplemente la frotamos y Dios está en la obligación de cumplir nuestros deseos. Y quiero preguntarles, ¿será ese Dios un Dios digno de adorar? Que lo andamos como llaverito en el bolsillo, como Dios, deme. Gracias a Dios que las cosas no son así, porque nos llevaríamos tantos golpes. Hay oraciones que yo hoy, después de haberlas hecho, doy gracias a Dios que Él nos haya contestado. Todas las oraciones que le hice a mis 16 años, que quería ser ya a esa edad pastor, le agradezco que no las haya contestado, porque no estaba preparado. No estaba preparado. Y hubiera sido una carga demasiado pesada. Un doctor llamado Howard Hendricks, uno de los profesores más famosos de Estados Unidos de un seminario teológico, dice que desde que era pequeño, las señoras se acercaban a él y le decían: Howard, he estado orando para que llegues a ser mi yerno en algún momento. Y Howard, mucho tiempo después, decía: doy gracias a Dios que Él no contestó esas oraciones. Cuando pensamos que sabemos lo que necesitamos, en realidad no sabemos. Porque creen que el apóstol Pablo en Romanos dice que hasta el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles que no se pueden percibir audiblemente. Dice que el Espíritu Santo dentro de los hijos de Dios ora al Padre por nosotros mismos. Yo creo que es porque muchas veces no estamos, más bien no decir en positivo, estamos totalmente bateados y no sabemos lo que realmente necesitamos. No sabemos lo que es mejor para nosotros ni cuándo es el mejor tiempo, pero nuestro Padre sí lo sabe. Entonces, lejos de que cuando le pidamos pan a nuestro Padre y no nos dé pan, lejos de que eso nos llene de cólera o de incredulidad, debería llenarnos de esperanza y gratitud, de saber que lo que sea que hayamos recibido es algo bueno. Y quisiera terminar con las palabras de J.C. Ryle. J.C. Ryle nos hace una pregunta y es: ¿de verdad oramos? Si nuestra respuesta es sí, si su respuesta es no, hoy Dios le da una invitación. Y su respuesta es sí, J.C. Ryle nos dice: entonces oremos y no desmayemos. Y nuestro Padre Celestial nos dice: hijos, no es trabajo perdido, no es inútil, dará frutos después de muchos días. Estas palabras aún no han fallado. ¿Cuáles palabras? Porque todo el que pide, recibirá. Todo el que busque, encontrará. Todo aquel que llame, se le abrirá. Este texto nos enseña a pedir y seguir pidiendo, a buscar y seguir buscando, a llamar y seguir llamando. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar, vamos a orar. A nuestro Señor. Padre Celestial, levantamos nuestra voz a ti en este momento, Señor. Te abrimos nuestro corazón. Para estar simplemente contigo, Señor. No queremos irnos rápido, no queremos que estas palabras, Señor, no hagan efecto en nosotros. Queremos meditar en ellas, Señor.
Queremos meditar en la invitación que nos acabas de hacer, Señor. Así que los quiero invitar a que mientras cantamos podamos conversar con el Señor de corazón y responder a su invitación. Lo que haya que decirle, dígaselo. Sepa que su Padre Celestial lo está escuchando. Señor, te pedimos ayuda en esta noche. Hoy vimos un poquito de todo, hasta hablamos de las leyes de Newton. Y si Newton tenía razón, Señor, que la tiene, todo objeto en reposo necesita de una fuerza para que deje de estar en reposo. Señor, y sabemos que nosotros somos débiles, sabemos que nosotros somos humanos y nos desanimamos. Jesús, la noche antes de ser entregado, se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo y les dijo: oren. Y varias veces los encontró durmiendo. Jesús los despertaba y les decía: oren, y los volvía a topar y ellos seguían durmiendo. Señor, y creo que eso representa muchas veces nuestra vida. Y por eso, Señor, hoy queremos orar que tú seas nuestra fuerza, que tú seas el motor, que tú seas quien encienda la llama de nuestro corazón cuando sea difícil orar, cuando sea difícil abrirte nuestro corazón, cuando nuestras oraciones sentimos que rebotan en el techo, Dios, cuando simplemente no tenemos ganas de orar, cuando nuestras emociones son totalmente opuestas y contrarias a empezar a hablarte, Dios. Líbranos de vivir de esa manera, Dios. Y por eso, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes, que nos encuentres ahí y seas esa fuerza que nos saca de reposo y que nos lleva a pedir, a buscar, a llamar, sabiendo que encontraremos. Y que lo que sea que encontraremos, que lo que sea que recibiremos, algo bueno será, porque viene nuestro Padre Celestial.